Bueno, hemos convocado a una escritora con la cual tenemos algunas simpatías por lo que escribe y por su propia historia. Se llama Mónica Müller, escribió varios libros, pero hay uno que nos interesó al principio de la pandemia, que se llama Pandemia, Virus y Miedo, que era la historia nada más ni nada menos que de las pandemias en el mundo y que ella, como médica, había desarrollado este tema muchísimo antes de que padeciéramos la pandemia, casi como previendo lo que se venía en base a datos y en base a su propia experiencia como médica y como observadora de las cuestiones vinculadas con la salud. Pero luego de eso, Mónica Müller escribió un libro que no tiene que ver con la salud en forma directa, sino que tiene que ver con historias que son más vinculadas a la literatura y a, y a vivencias propias o vivencias que se recogen a través de la experiencia y que se transforman luego en literatura. Por eso le hemos invitado a Mónica Müller a conversar este ratito con nosotros. Ella está en Buenos Aires y la saludamos. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Emilio te saluda desde Mendoza. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien y con mucha curiosidad por este libro que acaba de salir y que ya tiene numerosísimos comentarios en los medios. El libro se llama Nada es para siempre y por lo poco que he podido leer, son historias truncas o historias que concluyen inesperadamente. Vos nos contarás bien de qué se trata, ¿no? Sí, más que lo que tienen en común las tres historias que integran el libro es que son tres finales de relaciones, de amor, afecto. Y no son truncas y tampoco son finales inesperados, en realidad, sino que son finales, para mí, como son los finales de las relaciones en esta época en que hemos tenido que despedir a tantos amigos y familiares sin poder verlos, sin poder abrazarlos, estos duelos sin cuerpo a los que nos acostumbró la pandemia, que al principio nos parecía algo imposible, esto de despedir en la ambulancia a una persona querida y no verla nunca más. Es algo que me parece que trastorna mucho algo propio de nuestra cultura, que es el culto a, bueno, no solo el afecto, sino la despedida de las personas, de los cuerpos. Estos tres cuentos no son cuentos, son relatos en realidad. Eh, yo los escribí por separado, sin buscar ese lazo en común. Recién cuando los terminé, cuando los releí, los releyeron otras personas, escritores, amigos, me hicieron notar esto en común, que eran las despedidas, pero las tres casualmente son despedidas así, unas despedidas poco humanas, poco naturales, más propias de esta cultura nueva que se nos está imponiendo. Bueno, ese es el libro y son historias de relaciones muy distintas. Una es la relación de una mujer con un pájaro, otra es la relación de una mujer con su rodilla sufriente, y la tercera es una relación, una ruptura de una relación entre un hombre y una mujer. Muchos te preguntan en las entrevistas o en los comentarios, se preguntan en los comentarios del libro si tiene características autobiográficas. Y tu respuesta siempre es que no lo tiene. Todo está Todo, vinculado a las todo. vivencias propias, ¿no? La lista del supermercado tiene que ver con autobiografía. Por supuesto, en estos tres relatos, algunos son más autobiográficos que otros, alguno, el del pájaro, es absolutamente autobiográfico, los otros no. Una relación con un pájaro pájaro, no es un Sí, personaje fantasiado como no, pájaro. Es cierta, no, es no. Es un pajarito que crié desde que era un pichón. pichón casi transparente. Eso es Sí. muy común, esa experiencia de recoger un pajarito caído de un nido, desde que es muy chiquitito, cuidarlo, y si el pajarito sobrevive, registra a la persona como si fuera su madre.
es un fenómeno que se llama imprinting, es que queda como pegado con el humano y cree que es su mamá y no quiere despegarse de su mamá y bueno, es muy conmovedor. Yo lo había hecho con otro pajarito hace mucho tiempo y con esta que era una torda, después averigüé que era una torda, fue muy conmovedor porque además pude ver la inteligencia que tienen los pájaros, la afectividad tan intensa. En el libro digo que uno está acostumbrado a ver a los pájaros como pajarones que andan volando, Sí, ¿no? Por algo la como palabra un pajarón, ¿no? decorado casi. Sí, además como alguien que no siente afecto. Y los pájaros Sí. tienen una afectividad tremenda. Ujú. Registran, te registran, si fuiste bueno con él, 10 años después te reconocen y si lo maltrataste, 10 años después te odian. Son Yo he así. visto fotos que hago con el pajarito caminándote por la cabeza, Sí, sí, haciéndote mimos en las sí. orejas, por los hombros. Sí, a mí y a mi nieto tuvo esa relación con Sí, mi nieto y conmigo solamente. Con el resto de la ajá. familia no. No Pero se les con acercaba a los otros. sí se acercaba muy confianzudo porque no se sentía un humano más. Ella creía que era una humana. Eh, pero con mi nieto, que tenía una relación muy natural con ella, bueno, le picaba las orejas, jugaba en la tablet con él a los jueguitos. Y hubo un momento, eso relato, en el relato ese, en que había que terminar con esa relación. No puede vivir un pájaro en una casa, sobre todo en mi casa, que es un departamento, no es un lugar que tiene un jardín y árboles, ¿no? Ujú. Eh, y no se quería ir. Y fue muy dura el desarraigo La de la... separación. Y Sí, eso lo contás en una de las historias. en la primera historia, y eso es absolutamente autobiográfico, sí. Sí, Ujú. tengo fotos maravillosas, siempre me da ganas de hacer un libro, una película, algo, porque es muy impresionante. Por la calle, después me perseguía y se me agarraba el pelo. Ujú. Es muy impresionante lo que pasó. Es una experiencia muy fuerte y a mí me cuestionó un montón de cosas, ¿no? El Ujú. tema de la libertad, por ejemplo. Ujú. Consulté a un amigo mío sobre qué hacer y me dijo, mira, nadie puede obligar a nadie a ser libre. No te pueden Claro, obligar a ser libre porque se contradice en sí mismo el concepto. Si lo obligas a ser libre ya no es libre. no hay libertad. No, así que hubo mucha discusión entre amigos y compañeros y compañeras. Yo me pareció percibir, Mónica, recordamos a la audiencia, estamos conversando con Mónica Müller, escritora, médica, fue una persona, no sé si visionaria, pero pudo prever algunas de las situaciones de pandemia muchos años antes de que se diera la pandemia, a lo mejor por su propia profesión y por los datos que manejaba, pero le dio un espacio y escribió un libro, eso que luego se reedita con la aparición de esta pandemia. También escribiste sobre una historia familiar, sobre tu padre, sobre historias de inmigrantes, que también te tienen como protagonista, aunque no se hablara en primera persona. A mí me parecía leer o entrever una especie de crítica de por qué contabas cosas personalísimas. Y y luego me pareció bien tu respuesta de que todas las historias salen de las historias propias. Así es que no hay ninguna otra especulación más que contar y darle un formato literario, ¿no? Sí, depende. En realidad todos los escritores hacemos eso. Siempre que Ujú. hablo con amigos escritores, amigas escritoras, todas ponemos ingredientes en nuestra propia vida, pero también de lo que vemos, escuchamos. Yo como médica escucho todos los días historias impresionantes de las personas, muy impresionantes. Y eso es un material muy útil. Yo digo que si no hubiera sido médico, hubiera sido taxista para poder, o peluquera, para poder oír las historias de las Para personas. escuchar. Es que es muy fascinante la vida, digo, de cada uno, Mm. de la persona más que uno menos espera, surgen historias muy complejas y muy intensas. Y lo que hacemos los escritores naturalmente es mezclar, se va mezclando. Creo que fue Lori Moore, dijo que los escritores tenemos como una alacena con ingredientes, ingredientes propios y ajenos, y en el momento de escribir mezclamos esos ingredientes. Es así, sale lo que sale. Ujú. Ahora, en el caso de Mi papá alemán, que es el libro anterior que publiqué, Sí. la historia de mi papá,
Ese libro sí fue autobiográfico. Yo ahí relaté la historia de mi papá y de mi abuelo, alemanes, porque me puse a investigar la relación de ellos, no de mi papá, que estuvo acá todo el tiempo, pero sí de mi abuelo y de mi tía con el nazismo. Ujú. Y hice toda una investigación muy, muy, muy dolorosa y muy difícil, y quise escribir esa historia, no quise que quedara flotando como veo que Ujú. muchas personas que tienen padres o abuelos, por ejemplo, alemanes, porque han estado en guerras, en situaciones así, dicen, ah, sí, mi abuelo estuvo en la guerra. Yo digo, ¿cómo no les interesa investigar qué pasó con Profundizar. mi abuelo? ¿De Ujú. dónde salgo, no? Es el Ujú. tema de la memoria también, ¿de dónde salgo? Tam- Eh, y quiero investigar y quiero decirlo, además, quiero decir la verdad. Quiero que se También has sepa. escrito sobre la industria farmacéutica, un libro que se llama Sana Sana, que Sí, tiene que ver con la producción industrial de medicamentos y una visión, podríamos decir, crítica a lo que sucede con eso. Hoy un tema absolutamente vigente totalmente. y que nos preocupa también algunos. Algunos, la resistencia a vacunarse tiene que ver con eso, Sí. otros por lisa y franca ignorancia, y otros por un temor ostensible, ¿no? Es así. En este momento yo recuerdo párrafos de mi libro Sana Sana y digo, sí, realmente es así. Lo que pasa es que también me lo cuestiono porque es muy difícil, veo en las personas que me consultan, pacientes, ¿me vacuno o no me vacuno? Eh, es muy peligrosa la polarización, la cosa, sí o no. Si me vacuno o no me vacuno. No es que yo esté en contra de las vacunas, estoy en contra del abuso de los medicamentos y las vacunas dentro de los medicamentos porque Ujú. hay un abuso brutal de medicamentos de todo tipo. Ahora, también digo, en estos casos, existe la vacuna, existe la enfermedad, te podés morir por ese virus, vacunate, porque si no realmente es Claro, como esa gente que no, me hace acordar a personas que conozco que dicen, no, yo no tengo celular, no, no quiero usar celular. Entonces claro. te rompen las pelotas cuando tienen celular, tenés que llamar al teléfono de línea, no están, te llaman al teléfono de línea. Digo, quieren ir contra la corriente y se joroban ellos mismos y joroban al resto de la humanidad. Sí, y quedan Digo, incomunicados y molestan. Vos lo claro, me parece dijiste en que hay que forma más bajar, directa, y pero sí hay que bajar un poco la soberbia y decir, mm, bueno, no me gusta que me estén controlando, es verdad que me controlan con el celular, es verdad que la vacuna me inspira desconfianza, es verdad que no sé cómo está hecha, pero me puede salvar. No hay que ser salame, hay que tratar de claro. vivir, ¿no? Y la Esa otra es mi cosa idea. es que Bueno, tenemos bastante historia con las vacunas, que en general las vacunas y la potabilización del agua deben ser los avances en salud más ostensibles y más evidentes a través de la historia, ¿no? absolutamente. El agua potable, justamente estoy leyendo un libro que publicó Ramón Carrillo, que Ujú. publicó dos libros, por lo menos dos que yo conozco, impresionantes, cuando era ministro de Salud, y toda la insistencia de él sobre ese tema, el agua potable y las vacunas. Son Claro, avances de la humanidad. Ahora, no vacunar a lo loco con 500 vacunas a un nene de 2 meses. Digo, hay claro. vacunas que son necesarias, vacunas que no son imprescindibles o que se pueden esperar. Yo siempre propongo que haya un debate entre médicos y científicos sobre las vacunas, para volver a ordenar esa historia que está para mí desordenada. Pero bueno, el libro este de Pandemia, Virus y Miedo, que publiqué como pandemia, en realidad cuando lo publiqué como pandemia estaba anticipando la epidemia del 2009 de gripe A Ujú. H1N1. Y así fue. Entonces me decían, ¿cómo sabías? Bueno, porque venía estudiando cómo ya venía, se veía por la migración de los pájaros que caían muertos por la gripe aviar, los criaderos, esta locura de los criaderos de Criaderos animales industriales. industriales que hay en todo el mundo, y Ujú. sobre todo de parte de Estados Unidos, estas granjas, llamadas granjas, que son lugares de hacinamiento de animales con humanos, y de ahí van a surgir nuevos virus, como surgió este otro. Culpan a los chinos
por los mercados húmedos, pero nosotros los occidentales tenemos mercados sembrados por todos lados, granjas donde están hacinados en pésimas condiciones los animales. De ahí va a surgir otro virus en cualquier momento, mientras eso persista. Volviendo a esta historia de las historias que terminan sorpresivamente, que no son para siempre, ¿te quedaron, seleccionaste tres, tenías otras para contar, elegiste tres? Contanos un poquito de ese proceso. No, en realidad había escrito, la del pájaro la escribí en cuanto se terminó la historia del pájaro hace 3 años. La de la rodilla la escribí hará 2 años, y la última, la de la pareja, que tiene muchos rasgos autobiográficos también, la escribí hace 2 años. Eh, Ujú. bueno, las tengo en la compu y las voy puliendo. A mí me gusta peinar los textos, siento que las peino, le saco los nudos. Cambiaron mucho porque vos ibas mostrando algo en tu blog y Sí. en las redes sociales. Cambiaron Ujú. mucho de esa escritura y esa primera mostrada al público a la edición definitiva en el libro. Sí, cambió mucho, cambió mucho. Cambiaron Ujú. mucho porque en la corrección uno va cambiando mucho. Pero además porque cuando descubrí que los tres tenían este hilo que los enhebraba en común, los terminé de modificar para que fueran piezas armónicas entre sí. Sí, cambiaron mucho. También leí en los comentarios que hace tu editora que, que ella encontró el hilo común que parecía que vos no hubieras advertido. ¿Esto fue así? Esto fue exactamente así, y para mí mi editora es, no sé, la amo, porque Y también es una muy buena escritora, ¿no? es maravillosa escritora. Mm. Pero fue muy notable porque yo con ella descubrí para qué sirve una editora. Yo le mostraba Claro. los textos, es una persona que además lee maravillosamente, opina de una forma genial porque es muy respetuosa y al mismo tiempo muy clara en lo que dice. Le di los textos, para mí lo que tenían en común es que yo los había armado como si fuera un día, no un diario, pero sí como un folletín, como por Ujú. entrega. Y le di Como continuará. Y, exactamente, así ajá. armé los tres. Eso era para mí el eje del libro. Se los di a leer, le gustaron mucho, y me dijo, pero vos sabés que tienen en común, ¿no? Sí, le digo que son como están escritos como en forma de folletín. No, me dijo, pensalo un poco, pensalo. Tienen algo en común, no, no puedo creer que no te diste cuenta. Y lo pienso, duermo y a la mañana digo, Mansa, tienen en común que son tres despedidas. Entonces la llamo, le digo, me dice, exacto, son tres finales de tres historias, son tres despedidas. Y después, bueno, pensando, analizándolo, descubrí además que son tres despedidas como son ahora las despedidas. Desaparece el cuerpo, ¿no? Desaparece el santo. No hay una agonía, una Mm. despedida, un abrazo, un entierro, no, nada de eso. Ujú. Fue ella, Paula Pérez Alonso, ella descubrió el libro, es fantástica, es una persona. ¿Te disfrutaste hacerlo o sufriste hacerlo? Y cuando uno escribe disfruta mucho y sufre bastante, ¿eh? Mm. Yo disfruto, cuando el libro me agarra, a veces no quiero seguir con un libro que tengo empezado, una novela, porque sé que si me agarra la paso mal, porque Mm. lo único que quiero es escribir y todo el resto de la vida me molesta. No haría nada ¿Y, más que escribir. Y y se sufre. te sirvió este tiempo de cautiverio, entre comillas, de encierro y eso, para trabajar sobre eso, ¿no? Exacto, esos tres relatos, te decía que dos los tenía muy avanzados o terminados, me sirvió mucho, me alegré mucho al principio por el encierro, dije, por fin, esto es lo que yo quería, estar en mi casa encerrada, no ver a nadie y no tener nada Y que hacer. escribir. No podía Claro. creer. Ahí lo, ahí lo terminé digamos, terminé los textos, ¿no? Aproveché esos momentos libres, sí. Bueno, a mí me gusta un lenguaje directo y llano que usás, sobre todo he visto en las redes. Nosotros nos Mm, conocíamos de hace un rato, pero sí. nunca habíamos hablado así tan abiertamente de estos temas.
y me pareció descubrir una Mónica Müller muy directa, muy sin vueltas, muy frontal en sus palabras, así como dijiste recién una palabra que nosotros no usamos mucho en radio, porque Ah, nos caracterizamos por hacer una radio más vieja que la que se hace ahora, donde se mm, utilizan términos o insultos o palabras malsonantes y, y a veces estos términos caen en desuso porque lo mm, usan las personas solamente las que se animan a hablar en forma directa. es Y esta verdad. característica es interesante en los textos tuyos y lo tienen los textos literarios también, ¿no? Sí, Esa impronta directa y sin mucha voltereta literaria, sin mucha eufemismo. sí, como es la vida, porque las personas, hasta las personas más sofisticadas y más educadas en la vida, en su vida real, usan esas palabras, no hablan con Claro. palabras de personas cultas en su casa con la mujer y con los hijos. Sí, a mí me gusta el lenguaje de la vida, no de la literatura. Y lo otro que he visto que hay muchos comentarios de personas que lo han leído y que les ha encantado. ¿A Sí, vos te ha llegado esa respuesta del público, de los lectores? sí, eso me están diciendo, también con mi papá alemán pasó, sí, Sí. me están Ujú. diciendo mucho y me encanta eso, porque además creo que un texto debe ser lindo de leer, fácil de leer. Los textos complicados de leer me parece que son una muestra de soberbia. Me Ujú. parece que tienen que ser fáciles de leer y lindos de leer, que dé placer leerlos. Y eso ahí está el tema de la corrección, ¿no? Corregir para que sean Claro, menos simples pero bellos. para limpiar un poco la hojarasca y lo que está de más. Sí, sí, sí. Es lo que decía Rodolfo Walsh, creo que decía eso, que el gran trabajo de la edición era tirarlo, harás cortarlo y tirar lo que no sirve. Claro. Eso da mucho trabajo porque uno suele enamorarse de Se frases. encariña de lo que va escribiendo. Y decís, qué linda frase, ¿cómo la voy a cortar? Es una lástima. Claro, Entonces yo las corto y las guardo en un gran archivo que son de frases lindas que después no sirven para nada, pero por lo menos no tengo la impresión de que las tiro a la basura. claro. Bueno, ya sabrás que nada es para siempre, así que nos tenemos que despedir, Mónica. Pero queda el sabor amargo de tenerte lejos y la alegría de poder comunicarnos así y de Sí, conocer estos detalles que, que siempre han estado en vos, que siempre han estado presentes y que a veces uno no hurga mucho porque tiene la urgencia de los viajes y de poco tiempo. Así es eso. que esperemos vernos pronto, que nos deje esta pandemia y Estuvo- hurgar en estos libros que estás haciendo y que tenés el tiempo de hacerlo, ¿no? Sí, sí, ahora ya no porque estoy trabajando como antes prácticamente, pero sí Ajá. tuve un año muy bueno para trabajar. Bueno, ojalá Bueno, podamos presentarlo acá en Mendoza y me convocar al público encantaría. que te sigue, que es bastante como se ve. Me encantaría, te agradezco muchísimo, Bueno, Emilio. Te muchísimas mando un gracias a abrazo. vos por el tiempo y seguramente vamos a hablar pronto de estos o de algunos temas que nos convoquen. Bueno, cómo no. Te mando un abrazo Muchas grande. gracias, Gracias. querida. Hasta Mónica luego. Müller, escritora, médica y, bueno, una producción literaria que es para interesarse y leer. Nada es para siempre su último libro.